Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 286, el enfrentamiento de Rafael y Alfonso parte 1. Ariadne le contó a Sancha sobre las riendas rotas. No estaba segura de que fuera Hipólito, así que le pidió que investigara a fondo. ¿Pero qué es esto? Sancha se enfureció tanto que su rostro se puso del mismo color que su cabello, como una remolacha, después de mucho tiempo. Entre la gente de esta casa, son pocos los que no viven gracias a la señorita y se atreven. Ya le di una pista a Giuseppe para que vigilara el establo. Como las riendas estaban gastadas, era muy probable que fuera obra de alguien a cargo del establo. Pero como aún no lo habían atrapado, le pidió ayuda a Sancha. Sancha, vigila bien la cocina. Solo la cocina, la encargada de vestuario, la encargada de limpieza, todo lo que toque a la señorita, lo vigilaré con los ojos bien abiertos. Gracias. Sin embargo, a pesar de todo, la persona que Ariadne más sospechaba en ese momento era Hipólito. Ya le había dicho a Giuseppe que vigilara especialmente al joven Hipólito. Hipólito era la persona que más se beneficiaría si Ariadne desaparecía. El cardenal de Mare parecía considerar una solución más moderada, que Ariadne no se casara y mantuviera la casa en esta generación, pero que la línea familiar continuara a través de los hijos de Hipólito. Pero para Hipólito, eso era como un maritozzi sin crema. Si tenía que vivir toda su vida como un holgazán sin título, ¿de qué serviría que su hijo fuera conde? Si Ariadne moría, ese condado no volvería a él, el único hermano que quedaba. Isabella ya había sido expulsada de la casa y al estar casada, no era relevante. Isabella. Ariadne estaba casi segura de que Isabella estaba en la mansión del conde Contarini. Al verificar con el convento de San Angelo, le dijeron que Isabella había sido recogida por alguien que se la llevó hace solo unos días. Como Isabella residía en el convento por haber sido expulsada de su casa y no tener donde refugiarse, podía irse si aparecía alguien que la llevara. Le dijeron que el hombre que se la llevó era su prometido. Escuchó que el carruaje partió hacia San Carlo. ¿Lo sabrá también mi padre? ¿Qué diría el cardenal si supiera que Isabella había escapado del convento al engancharse con Octavio de la familia Contarini? Se enojaría porque su hija se había liberado de su control. ¿O sentiría lástima, orgullo y arrepentimiento por su hija? El hecho de que le interesara esto ya era una prueba de que Ariadne anhelaba el afecto de su padre, pero Ariadne no se dio cuenta. No quería preguntar. Tenía curiosidad, pero no quería la respuesta. Sus pensamientos se encadenaron y volvieron a Hipólito. Si seguía a Hipólito podría saber con certeza si Isabella estaba o no en la familia Contarini. Porque Hipólito no era el tipo de persona que haría algo por Isabella y luego no buscaría el reconocimiento por ello. Le pediría a su hermana su parte. Ya es hora de que esta familia se despida de mi hermano Hipólito. Si Hipólito fuera expulsado de la familia, ya no tendría un interés real en Ariadne. Podría atacarla por rencor, pero si lo expulsaban de casa, se bloquearía incluso la posibilidad de que hiciera algo dentro de la casa. Sería relativamente más seguro. La relación con el cardenal de Mare también se redefiniría. Porque Ariadne sería la única heredera que le quedaría al cardenal. Expulsar a Hipólito era matar 3 pájaros de un tiro, o incluso más. Ariadne le preguntó a Sancha. ¿No hay avances en Taranto? Ariadne ya había enviado gente a Taranto para investigar a fondo la vida de Lucrecia antes de casarse. El rostro de Sancha se oscureció. A eso hemos identificado a una persona que podría testificar. ¿Quién es? Es la niñera de la difunta señorita Rossi. Será mayor porque testificaría en contra de Lucrecia, a quien crió. Dicen que la familia Rossi la trató muy mal. Era la historia de una niñera que había dedicado toda su vida y, cuando envejeció y perdió fuerzas, la echaron sin mirar atrás. Además, el hijo de la niñera contrajo la peste negra el invierno pasado y pidió ayuda a la familia Rossi, pero en lugar de dejarlo entrar, lo echaron de la puerta. Aunque no puedan acoger a un enfermo contagioso, podrían haber ayudado con medicinas o dinero, ¿no? ¿Qué pasó con el hijo? Murió. Ariadne chasqueó la lengua y asintió. Vale la pena testificar. Es alguien que conoce los entresijos, pero ¿cuál es el problema?
Esa niñera se refugió en la corte de Taranto. ¿Refugio? Para ser exactos, está ayudando en la casa de la duquesa de Taranto y recibiendo un salario. Parece que está en la villa de verano. ¿Cuál es el problema? No podemos enviar a alguien con un mensaje. Si podemos hablar con ella, creo que cooperará de inmediato. No la encontraron. No hay forma de saber si está en la cocina o en el dormitorio. No podemos registrar la villa de verano de la duquesa de Taranto a nuestro antojo, ¿verdad? Preguntamos a la gente que trabaja allí, pero nadie la conoce con exactitud. Taranto. Era un lugar al que debía ir al menos una vez. Ariadne se recostó en el sofá, golpeando sus uñas contra el reposabrazos, sumida en sus pensamientos. Parecía que necesitaba participar un poco en la sociedad. Alguien tendría una conexión con Bianca de Taranto. Rafael ya se sentía incómodo desde el momento en que puso un pie en el Palacio Carlo. Se sentía muy extraño en algún lugar. Esto no se debía solo a que hoy vestía un elegante traje de gala de seda, propio de un heredero noble, en lugar de la ropa de algodón áspero que solía usar a diario. Hoy, al venir a ver a Alfonso, tuvo que enviar una carta solicitando una audiencia en el Palacio del Príncipe. El Rafael de antes, como veía a Alfonso casi todos los días, simplemente le decía directamente qué día de qué mes iría a visitarlo y listo. Una audiencia entre Alfonso y yo. Rafael soltó una risa hueca. Además, la solicitud de audiencia tardó mucho más de lo que esperaba en ser aceptada. ¿Por qué tardó 2 semanas y media? Aparte de los asuntos entre Alfonso y Ariadne, Alfonso y Rafael habían sido amigos íntimos desde la infancia. Incluso cuando Alfonso estaba ausente, Rafael hizo todo lo posible por él. Por primera vez en su vida, dejó el continente central, cruzó el mar y atravesó el desierto con un turbante, a pesar de no poder ver la luz del sol. Y eso no fue todo. Rafael había estado al lado de Ariadne de Mare durante los últimos 4 años, pero nunca cruzó la línea. El deseo de confesar era inmenso. Hubo varias ocasiones en las que pudo haber confesado. Decir que siempre se contuvo por Alfonso sería una mentira. Claramente había un miedo a perder incluso la amistad. Pero al menos una de las razones más importantes por las que Rafael no cruzó la línea fue que Ariadne era el primer amor de su amigo, a quien Alfonso le había confiado. Considerando toda esta situación, Alfonso no debería haber tratado a Rafael de esta manera. Además, hoy Rafael también había venido en nombre de Ari. Alfonso tampoco debería haber tratado así a Ariadne. Incluso si su amor hubiera terminado por alguna razón, Alfonso tenía la obligación de enfrentarse a Ariadne cara a cara y confesarle honestamente. La obligación de admitir su propia maldad: soy un bastardo que te abandonó por el poder. Seguro que Alfonso no se ha convertido en un tipo tan malo. Rafael se esforzó por pensar que su solicitud de audiencia había tardado en llegar a Alfonso. Si Alfonso hubiera visto la carta de Rafael, no habría tardado tanto. Sí, solo tardó porque los sirvientes del Palacio del Príncipe estaban reorganizándose para servir a su señor, que había regresado después de mucho tiempo. Sin embargo, una inquietud persistía en el fondo de su corazón. ¿Cuánto habría cambiado su viejo amigo? Puede que haya cambiado un poco, y es natural que cambie. Se esforzó por controlar su resentimiento. El ambiente en San Carlo cambió con el regreso de Alfonso. Aquellos que habían estado descontentos con el reinado de León III veían el regreso del príncipe Alfonso como una nueva oportunidad. Aunque no había llegado a oídos del propio Rafael, seguramente ya había quienes se estaban moviendo. Alfonso ya no era solo el joven príncipe que había sido su amigo. Era el ojo del huracán, capaz de verse envuelto en un torbellino político o de arrastrar a toda la corte de San Carlo a una tormenta. Cuando la posición cambia, la actitud también debe cambiar. Rafael podía entender eso perfectamente. Ya hemos llegado, joven marqués de Valdesar. De repente estaban frente al lugar donde se encontraba Alfonso. El sirviente que había guiado a Rafael empujó lentamente la gruesa puerta de caoba que conducía al salón de Alfonso. Crujido. Por la puerta abierta, Rafael entró para encontrarse con Alfonso después de mucho tiempo. Vio las familiares cortinas color crema y los muebles que habían pasado de generación en generación. Era el lugar donde Rafael y Alfonso habían jugado y corrido de niños. Rafael de repente sintió que su corazón se llenaba de emoción. Podía entenderlo todo. Así son los viejos amigos.
Pero lo que sucedió después estaba fuera de su comprensión. Rafael, al ver a Alfonso sentado en una silla con ropa cómoda, lo saludó con gran alegría. Alfonso. Sin embargo, quien respondió a su saludo no fue el príncipe Alfonso, sino el señor Elco, quien interrumpió sin darle tiempo a Alfonso para responder. Baltasar, ¿cómo te atreves a llamar al nombre de su Alteza el Príncipe tan a la ligera? El señor Elco parecía más retorcido que la última vez que Rafael lo había visto. Sus palabras, su postura y su vestimenta también lo eran. El señor Elco llevaba un atuendo de corte que no sería extraño para un sirviente de palacio, y además llevaba un brazalete azul con un casco negro dibujado, que certificaba que era un militar del príncipe. Elco. Rafael miró de arriba a abajo la figura del señor Elco y le respondió sin ceder una palabra. La omisión de un título honorífico se responde con la omisión de un título honorífico. ¿Desde cuándo te has vuelto tan atrevido? Rafael sonrió y añadió una palabra más. Elco. Dime,